Otro caso de aplicación es el caso cuando vamos a utilizar sistemas de pesaje, ¿sí? Entonces, para manejar sistemas de pesaje existe un módulo muy interesante que se llama el HX711, ¿sí? Es un módulo que vamos a mirar que no solamente es útil en caso de pesaje, sino de otras aplicaciones. Entonces, para el pesaje, básicamente se usan lo que se llaman las galgas extensiométricas. Y esas galgas extensiométricas consisten en filamentos de cobre, ¿sí? Los cuales al cambiar su longitud, cambia su resistencia, ¿sí? Porque esa resistencia es igual a ρ por la longitud sobre la sección, ¿cierto? Entonces, básicamente, al cambiar la longitud, cambia la resistencia. Ahora, estos cambios son ínfimos, ¿sí? Pero vamos a mirar cómo con, con estas estrategias puede ser detectado, cómo ese cambio puede ser a través de ese cambio detectado el peso. ¿Cuál es la estrategia? La estrategia es que se construye una celda de carga la cual contiene, ¿sí?, un cuerpo metálico, ¿sí?, el cual va a sufrir la flexión cuando recibe el peso, ¿sí?, y en él se cementan, ¿sí?, con un cemento, bien sea epóxico o un cemento de algún tipo, ahí se cementan, ¿sí?, las galgas extensiométricas y se conectan, ¿sí? ¿Cómo se conectan esas galgas extensiométricas? Entonces, se conectan en forma de puente de Wheatstone. ¿Por qué? Porque cuando se manejan señales muy pequeñas, ¿sí?, para eliminar un concepto que se llama el offset, entonces se maneja un tema de puente de Wheatstone, ¿sí?, donde cada galga extensiométrica, ¿sí?, se ponen las 4 galgas extensiométricas en una geometría tal que cada una me va a representar, ¿sí?, o se va a elongar, ¿sí?, de forma diferente a las demás. O sea, cuando dependiendo de la fuerza que se haga sobre el material, entonces eso va a hacer cambiar la resistencia de esas galgas, ¿sí? Y entonces este puente de Wheatstone tiene 2 entradas sí, que son respectivamente la entrada de voltaje, que la vamos a llamar la excitación positiva, y la salida, ¿sí?, de corriente, ¿sí?, que lo vamos a llamar la excitación negativa, ¿sí? Y 2 terminales que vamos a llamarlos el terminal A1 y el terminal A2. Entre esos 2 terminales va a haber una diferencia de potencial que es el voltaje de salida, ¿sí? Entonces, en el módulo HX711 tenemos una salida que es E más y otra que es E menos, que son respectivamente la excitación de la galga, ¿sí? ¿Por qué se habla de excitación y no específicamente de alimentación? Una de las razones es que esta alimentación que se entrega acá se propende que sea de corriente constante, o sea que la corriente no varía. ¿Por qué? Porque cuando la corriente es constante, entonces al cambiar la resistencia de esas galgas, entonces cambia la caída de voltaje en ellas, ¿sí? Y entonces ocurre una cuestión, cuando la celda está en su posición, ¿sí?, básica, o sea, no está recibiendo ningún peso, estas 4 galgas están midiendo lo mismo y por lo tanto el potencial, o sea, aquí hay un divisor de tensión entre las 2 primeras galgas que están conectados a A1 y nos dan una diferencia, un voltaje o una diferencia de potencial, ¿sí? Y la corriente que circula por la otra rama, ¿sí?, la de A2, también tiene otra caída de voltaje y resulta que cuando está balanceada, o sea, no está siendo afectada la celda de carga, entonces esas 2 caídas de tensión son iguales, o esos 2 voltajes son iguales, lo que hace que la diferencia de potencial entre A1 y A2 sea igual a 0, ¿sí? Entonces ya ahí eliminamos el offset, o sea, es igual a 0 el voltaje de salida cuando no hay ninguna presión sobre la galga. Tan pronto como se aplique presión sobre la celda de carga por acción de un peso, ¿sí?, entonces ella se va a intentar, aquí yo lo voy a dibujar en forma muy exagerada, se va a intentar flectar, ¿sí? Y esa flexión que recibe, entonces va a estirar unas galgas más que las otras, y eso va a hacer que este puente de Wheatstone se desbalancee y el peso haga que aparezca un voltaje, llamémoslo B de salida, un voltaje de salida,
mayor a 0, ¿sí? Pero ese voltaje que sale, como hablamos de variaciones tan ínfimas de resistencia, entonces sale en unos valores de microvoltios o milivoltios. Esos dos valores A más y A menos entran el HX711, ¿sí? A través de un conversor análogo digital del tipo delta sigma de 24 bits. Entonces, para que trabaje, entonces el módulo debe recibir desde el microcontrolador unos pulsos a través de la señal clock, CK, a través de la señal CLK se reciben unos pulsos, ¿sí? Que son 25, 26 o 27. Y por la señal DAT, ¿sí? Este módulo envía 24 bits que corresponden, ¿sí? Al peso, o sea, a la medición que se está haciendo en la galga extensiométrica, ¿sí? Ahora, ocurre una cuestión y es la siguiente. Este módulo tiene, aparte de A más y A menos, tiene otra entrada que se llama B más y B menos. O sea, ambas entradas permiten leer señales diferenciales. O sea, él es una especie de amplificador de instrumentación que permite leer voltajes muy pequeños y luego entregarlos a través de un protocolo, ¿sí? Que se llama, este protocolo, a través del cual se envían pulsos de reloj y se reciben datos, se llama el protocolo SPI. Ahora, el protocolo SPI, una línea que se llama el Serial Clock, ¿sí? Tiene el MISO, MOSI y el Select, ¿sí? Entonces, el Select es cuando tenemos muchos dispositivos para escoger cuál de los muchos va a trabajar. En el caso nuestro no lo necesitamos, en este caso no necesita porque es un solo HX711. Y MISO es el mastering, sería slave out, o sea, el master es este módulo es el master y este es el slave. Entonces entra al master y sale entonces este módulo, esta señal sí se usa. Y el MOSI es master output, sería el input, o sea, como si fuera desde el módulo hacia la tarjeta. Entonces esa, perdón, no se utiliza, entonces se utilizan la MISO y la Serial Clock. O sea, estas dos son respectivamente las que allí se llaman CLK y dato. Y las otras dos no se utilizan, la MOSI y la CEL. Si bien lo estamos usando parcialmente, no deja de ser el protocolo SPI. Entonces, luego esas señales son leídas y se pasan a un valor de 16 bits, el cual es enviado a través del optoaislador por codificación Manchester. ¿Hacia dónde? Hacia el AMP1, ¿sí? Para que la MP1 entonces opere con esa información. Entonces, ¿cómo se trabaja dentro del automata programable en ese caso? Iniciamos una nueva aplicación en la cual vamos a configurar. Entonces decimos que conectamos a esa entrada 0 ya a través del bus inteligente Manchester un dispositivo de peso, ¿sí? Entonces, en ese caso, el número que sale, que llega por Manchester, el valor es proporcional a lo que esté midiendo en el puente de Wheatstone. Entonces, ahí toca ya empezar a tener en cuenta ciertos aspectos, y es, cuando se habla del pesaje, entonces yo tengo un sistema de pesaje, entonces lo que pese la estructura básica, ¿sí? Más la presión que se ejerce sobre la celda de carga en general, lo vamos a llamar que ese es el cero de la medición, ¿sí? Y esa medición va a tener un margen, ¿sí? Máximo de medición, o sea, va a haber un máximo que generalmente ese máximo nosotros lo calibramos, ¿sí? Con un peso, llamémoslo con un peso patrón. O sea, se usa un peso patrón para calibrar. Eso es, digamos, lo que se llama el cero y el máximo del rango de pesaje. Entonces, el máximo lo vamos a calibrar con un peso patrón. Ahora, nosotros podemos colocar una vasija o un recipiente en el que se va a poner el material que se ha de pesar. O puede ser el camión vacío. Cuando un camión está vacío, ese es el recipiente, ¿sí? Que se va a pesar. Entonces, al peso que se obtiene cuando se pone ese recipiente o cuando está ese camión vacío, se le llama la tara. Y ya cuando está el material o el camión está lleno, entonces ya hablamos del peso en sí, ¿sí? Entonces vamos a mirar cómo se maneja esto dentro del automata programable. Entonces lo primero que hacemos después de que conectamos, ¿sí?
Entonces es decir que tenemos un dispositivo, agregamos un bloque anterior para asignarle a la entrada, ¿sí?, la funcionalidad de que es un DeviceNet y por la entrada peso. Entonces ahí estamos diciendo que la entrada peso es del tipo DeviceNet. Entonces ya, ¿qué viene? Establecer el 0 y el máximo. Entonces para ello entramos conectamos, tenemos conectado ya el sistema acorde a lo que pretendemos, que es el módulo HX711 con la celda de carga y el módulo DeviceNet, ¿sí? El módulo DeviceNet por Manchester conectados a la MP1, ¿sí? Y vamos a proceder a retirar todo tipo de recipientes y dejar solo la celda de carga pues, con su estructura. Entonces, venimos a las propiedades de la entrada y decimos, ahí tenemos el 0, entonces cuando le damos iniciar lectura nos muestra un valor, ¿sí? Digamos que mostró 236, entonces dice, cuando llega a 236, ese es el 0 de la báscula que estamos haciendo. Ahora, ya luego le agregamos el peso, o sea, montamos el peso patrón y decimos, ese peso es de 10 kilos, entonces vamos a decir que el peso es de 10 y 2 ceros, o sea, de 1000 centésimas de kilo, y digamos que en ese momento está mostrando 753. Entonces, decimos, el peso patrón, que es 10 kilos, muestra 753, y le decimos aceptar, ¿sí? Y ya queda calibrado, o sea, ya la variable peso nos está mostrando 0 cuando no hay ningún peso sobre la báscula, y si le montamos el patrón de 10 nos muestra 10, o cualquier peso que pongamos nos lo muestra proporcionalmente. Ahora viene ya el concepto de cómo hacer el proceso de la tara. Entonces debemos crear una variable que se llame la tara y una variable otra variable que sea ya el peso final, ¿sí? Que es el peso con el que ya se va a trabajar, o el peso el peso de la carga, ¿sí? Entonces conecto una salida a la tara y otra salida al peso final. Y las básculas o el sistema que estemos haciendo debe tener una entrada, sí, debe tener una entrada por aquí, un botoncito, ¿sí? Que indique cuándo se va a hacer la tara. Pues, ¿cuándo vamos a hacer la tara? Entonces, ese botoncito lo agregamos aquí al automata. Y entonces agregamos un estado para la tara. Entonces, ¿qué se dice? Que cuando llegue una orden, ¿sí? El botón de tara, el botón de tara no está conectado a la tarea, entonces lo conectamos. Entonces, de nuevo, cuando llegue el botón de tara, ¿sí? Entonces pasamos a un estado donde se hace la tara. De ese estado salimos incondicionalmente. Condicionalmente quiere decir condición on. Se regresa incondicionalmente. ¿Qué se hace en ese estado instantáneamente? Entonces, se dice que la tara es igual al peso. Entonces, ¿qué es hacer la tara? Hacer la tara es que cuando suena el botón, le asignamos a la variable tara el peso, ¿sí? Y ya quedó realizada la tara. Luego ya el pesaje en sí, ¿cómo se realizará? El pesaje se realiza diciendo lo siguiente: el peso final es igual al peso menos, agrego la función resta, menos ¿qué? Menos la tara. Entonces, esa es la forma de pesar. Entonces, miren, el 0 y el máximo lo calibramos dejando la celda de carga sin ningún recipiente y anotando el valor. Luego se agrega el peso patrón y se calibra con el valor que muestre aquí en la lectura, en valor medido, y ahí queda calibrado y con el 0. Y luego la tara, se agrega un botón para que cuando se diga que hay que tarar, entonces se monta el recipiente sobre la celda de carga, se monta el recipiente y en ese momento se le pulsa el botón de tara, ¿sí? Él viene y hace esto: guarda en la variable tara el peso que había en ese momento, y de ahí en adelante siempre a lo que pese le va a restar la tara, y ahí vamos a tener el peso final, que puede ser utilizado ya en el resto del programa en otras tareas para hacer control por peso, para hacer diferentes actividades con respecto al peso que se esté midiendo. Entonces observamos cómo se utiliza, ¿sí? Un sensor, ¿sí? Un sensor de peso, que estos sensores son muy económicos, se consiguen en el comercio desde 10,000 pesos
en adelante, o sea, ya hablo de 10.000 pesos, la parejita celda de carga más HX711 en precios muy económicos, lo cual nos permite montar aplicaciones que son relativamente sofisticadas, como son las aplicaciones de pesaje, nos permiten crearlas de forma muy sencilla, sí, solamente que, ¿cuál es la barrera en este caso? La barrera es el conocimiento, y el conocimiento que era cómo se conectan, cómo se ajustan y cómo se tara es lo que estamos viendo en este video.